Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería para ver cómo con las buenas prácticas se puede mejorar su productividad y por lo tanto sostenibilidad. La producción ganadera, como todo sistema productivo, impacta sobre el ambiente, al tiempo que genera beneficios en la economía y las comunidades donde se desarrolla. El impacto de la ganadería es súper positivo, porque da vida en los campos, ¿no? Si no fuera por la ganadería, la agricultura no aloja gente, ¿no? Entonces la ganadería te trae gente, la gente vive en el campo, las escuelas están abiertas gracias a la ganadería. Entonces primero quiero decir eso, ¿no? Después es cierto, ella en su proceso, las vacas en su proceso digestivo, toda la digestión, generan metano. Es uno de los gases que generan, y tiene un impacto en el ambiente, pero referido al contexto y a todo el planeta, es mínima la proporción de las emisiones el problema por la ganadería. Obviamente que siempre hay personas que quieren que dejemos sin vacas, ¿no? Para evitar eso, y no es posible. No es posible porque hay lugares en todas las regiones, hay lugares que si no las consumen, pastos que si no los consumen las vacas, o hay subproductos que si no lo consumen las vacas, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos? No. Y es bueno, el pastoreo hace al ecosistema, hace al sistema, pastoreo mueve, hace que la planta crezca. Entonces, hay que mirar todo en su contexto, ¿no? Como está todo el sistema, no una sola cosa. Las buenas prácticas contemplan el impacto productivo sobre las especies con las que se trabaja y el ambiente. En la producción ganadera de vacunos, las buenas prácticas están comprendidas por todas las acciones involucradas en el proceso productivo y que promueven la sustentabilidad social, ambiental y económica del sistema. Y son todas las acciones que podemos implementar en el trabajo diario, ¿no? El trabajo en la manga, la alimentación de nuestros animales, el cuidado sanitario, todo lo que hacemos día a día en la manga, implementar buenas prácticas, es hacer como un protocolo interno de trabajo, ¿no? Ver cómo producimos, cómo tratamos a nuestros animales, cómo los vacunamos, cómo distribuimos el pastoreo o cómo entregamos la ración, todas las medidas diarias que van en pos de mejorar la productividad. Y a veces el impacto en la productividad no es a corto plazo, por eso a veces no lo llegamos a notar, es más a largo plazo, pero el bienestar de los animales es como una premisa, ¿no? Que está, el respeto, decimos nosotros a los animales, es una premisa que está siempre presente. Un montón de instituciones se pusieron a escribir buenas prácticas, porque hay que vender al mundo y para nosotros, para el consumo interno, hay que vender productos inocuos, productos limpios, productos que estén bien producidos, y entonces se escribió un manual de buenas prácticas. Pero son las prácticas, muchas son las prácticas, algunos los lee, un productor ganadero que ama la ganadería, lo lee y dice, esto lo hago, hace un tic, 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 y lo lee, ¿no? Pero hay cuestiones que no están tan cuidadas, o hay lugares o campos donde no hay determinadas cuestiones cuidadas, entonces hay una autoevaluación que uno puede entrar y mirar cuáles son los puntos flojos, y de eso se trata. Y después hay prácticas que uno va aprendiendo, ¿no? Porque esto se aprende, vamos aprendiendo siempre, hay mejores prácticas de una cosa u otra, ¿no? De un tema. Y hay que ir viendo, yo digo, por ejemplo, una práctica que me causa dolor, ¿no? Es la marcación a fuego, ¿no? Y bueno, todo el mundo pasa la marcación a fuego como una cosa que a veces está colorada la marca, ¿viste? Decís, estamos ya en esta era, ¿no? Y se sigue marcando a fuego. Hay países que lo han eliminado. Y yo digo, hay que empezar el run de basta, ¿viste? Hay otras técnicas de identificación de la hacienda para tatuajes o, lo que fuere. Un montón de técnicas, y hay que empezar a cambiar eso, porque aparte se arruinan los cueros. El dolor causa mucho dolor para el animal y se arruinan los cueros.
Las buenas prácticas en ganadería comprenden pautas de bienestar animal, manejo racional de la sanidad y la comprensión de los ambientes como sistemas. Esta conjunción de factores genera un círculo virtuoso para lograr la sustentabilidad ambiental, social y económica. Hay un listado de buenas prácticas que hacen, vos tenés que ocuparte de las personas y cómo están las personas en su trabajo. Tenés que ver cómo está impactando cómo impacta en la empresa una práctica, económicamente también. Tenés que ver cómo impacta en el ambiente, tenés que ver cómo es el manejo de los animales, ¿no? Entonces es como un montón son tantas cosas que uno te levantás en el día y son un montón de cosas, están escritas, ¿no? Que por eso es lo que hay que hacer es ver cuál está flojo, en qué está flojo, ¿no? De todo eso y qué podés mejorar y qué información me falta para ver cómo mejorarlo. Hay cuestiones que te impactan de manera productiva, ¿viste? Decir, bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho en los corrales de engorde viendo cómo mejorar la alimentación o el manejo de la alimentación y el ambiente para que el animal produzca más. Está medido y lo he medido yo y es una cosa que vos ves si manejas bien la alimentación, el animal gana más peso y usa menos alimento por kilo de carne. Eso por un lado. Y después hay prácticas que a lo mejor, el uso de banderas, el buen trato, sin gritos, ahí podría ir nombrando a otras, pero bueno, que no te hacen un impacto o se diluyen, ¿no? Una castración, ¿no? La castración de un ternero, se hace el destete, se hace el nacimiento, decís, bueno, en el tiempo se diluye lo que hizo, pero en su momento causó dolor. Entonces, bueno, busquemos las maneras que en ese momento el pobre animal no esté con las orejas caídas, ¿no? Porque le causa dolor. Es como yo digo, producir con respeto. Hay que producir más, cada día más, pero respetando a las personas, respetando a los animales, respetando el ambiente. Esa sostenibilidad se logra haciendo un uso racional tanto de los insumos en los cultivos que van a después consumir los animales, en las pasturas, un uso racional de la profilaxis sanitaria, por ejemplo, un caso bastante común es el control de parásitos internos, ¿no? Trabajar con protocolos que vayamos determinando la carga parasitaria en el rodeo y en función de eso hacer aplicaciones o no. No hacer aplicaciones sistemáticas a fecha fija, sino evaluar si realmente es necesario y bueno, ese manejo cuidadoso con el ambiente permite, digamos, va de la mano con las buenas prácticas. La sustentabilidad se hace ver todo en su conjunto, ¿no? Una cosa decís, tenés que ver qué impacto tiene en la economía o en la empresa, económicamente. Voy a mejorar la renta primero, ¿no? Si no mejoras la renta, estás para atrás, ¿no? Entonces, si no tienes un buen resultado económico, ¿no? Vas para atrás. Entonces, primero hay que tener un buen resultado económico, pero no todo es el resultado económico. Hay que pensar cómo impactás en el ambiente, cómo impactás en las personas, cómo están las personas que trabajan con vos y a su vez, y ver que tengas siempre cuidando, ¿no? A las personas, al ambiente, al suelo, al agua, ¿no? ¿Qué hago yo en cada decisión que tomo? Después de ver cómo las buenas prácticas redundan en la mejora de la productividad ganadera, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede tratar el dolor en los animales. La medicina veterinaria ha avanzado en el tratamiento del dolor y en la mejora de la calidad de vida de los animales de compañía. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. En el caso de los animales, el dolor físico, muchas especies suelen comunicarlo a través de sus expresiones faciales, sus movimientos o emitiendo chillidos y gritos de alerta. El dolor es una enfermedad en sí misma, ya no es solo el cómo
el qué siento, sino cómo me hace sentir. Y debemos abordarlo como se hace en medicina humana, lo que pasa es que ellos no hablan. Entonces tenemos que tener sistemas de detección eficaces para poder tratarlo. El dolor es, como se define según la Asociación Internacional para el Dolor, una experiencia. Y una experiencia emocional además, con un contexto fisiopatológico de activación de neurotransmisores, etc. Pero hoy en día pensar en esa situación emocional alrededor del dolor es muy importante, porque es esa emoción la que nos permite aprender, responder, etc. Y es lo que hoy en día a los veterinarios nos está comenzando a interesar, como que la otra mitad de la ecuación, porque podríamos ser muy buenos, y no lo dudo, diseñando estrategias analgésicas, usando fármacos para esto, para aquello, que actúan acá, actúan allá, pero se nos había estado olvidando un poco la emoción alrededor del dolor, y es algo que hoy en día estamos teniendo muy en consideración. Los animales no humanos padecen dolor. Este puede manifestarse de manera leve, aguda y hasta convertirse en crónico. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación. A menudo puede ser diagnosticado y tratado. Para cuantificar el dolor, existen indicadores de referencia establecidos. Disponemos de una amplia información y de estudios recientes sobre cómo cuantificar el dolor a través de escalas validadas, en base a expresiones faciales, en base a comportamiento y a exploración, y podemos dar esa herramienta también a los cuidadores, a los propietarios, para que ellos también evalúen el dolor, principalmente el dolor agudo. El dolor crónico a veces es más difícil de detectar en los gatos porque se manifiesta con cambios de comportamiento, pero el dolor agudo se puede detectar y cuantificar por medio de escalas visuales como la Grimace Feline Scale y otras de las que vamos a ver, pueden ver en redes sociales, están muy ampliamente formadas. Hay herramientas, hay escalas para medir el dolor en los animales. Hay algunas escalas que se llaman unidimensionales, donde un observador dice cuánto le duele al perro, cuánto le duele al gato. Y eso, si el observador, que en este caso es un veterinario, no ha tenido un buen día, podría decir, perro, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero también hay escalas multidimensionales, donde además de la observación se miden parámetros fisiológicos y eso se le da una escala, un número, y basado en eso tú podrías, y la historia clínica, etcétera, tú podrías considerar en qué nivel de dolor, en qué nivel de la experiencia dolorosa pueda estar ese paciente en ese momento. Pero además hay algo que no podemos dejar fuera, y es esta característica evolutiva que tienen los animales, que es el estoicismo, una herramienta de distracción. Frente a un potencial depredador no me puedo ver débil, y ya no hay dinosaurios ni tigres dientes de sable, ahora hay veterinarios que ponen inyecciones. Muchas veces llegan los perros a la veterinaria y el propietario te dice, doctor, estaba cojeando hasta que llegó. Y no es que se curó nada más de verte, es que está tratando de ocultarte eso, y también allí tenemos que saber entender y poner eso en consideración. Al dolor se lo ha clasificado en dos tipos, dolor fisiológico y dolor patológico. El dolor fisiológico, también llamado adaptativo, es una respuesta normal al ataque que sufre el organismo, provee protección y por ende supervivencia. El dolor patológico o mal adaptativo es una consecuencia del mal manejo del dolor adaptativo, lo que redunda en una alteración del sistema nervioso central, afectando la salud del ser vivo. Al igual que en la medicina para humanos, la veterinaria cuenta con herramientas para minimizar el dolor que puedan padecer los animales. No hay un tratamiento único y tiene que ser no solo farmacológico, tiene que ser dar confort, tiene que ser un enriquecimiento ambiental, dar superficies cómodas para que se puedan acostar, facilitar el acceso cuando un gato tiene enfermedad degenerativa articular, pues escaleras para que puedan subir a la cama, facilitar la vida también disminuye el dolor.
Terapias farmacológicas hay muchas y también hay terapias no farmacológicas, fisioterapia, rehabilitación, terapia láser, acupuntura, por ejemplo, se utiliza muchísimo en medicina veterinaria, electroacupuntura. Entonces, sí, hay la combinación de las diferentes herramientas. Esta es una regla fundamental, no hay un fármaco único que a una dosis única funcione para controlar a este monstruo de 1000 cabezas que es el dolor en nosotros los animales, porque esta es otra cosa que habría que aclarar y aprovechar esta plataforma. La manera como le duele al perro, al gato o al caballo es exactamente la misma como nos duele a nosotros. La diferencia es que tú o yo decimos me duele aquí, me duele allá, me duele mucho, me duele poco. Y estos animales, aunque nos lo están diciendo, nosotros no hablamos su idioma, como quiera que sea. Entonces tenemos que utilizar este tipo de herramientas que ya te comenté. Pero el contexto fisiopatológico es exactamente el mismo. La medicina veterinaria ha podido determinar que los animales experimentan dolor y en la medida que los pacientes viven más años, comienzan a manifestar dolor crónico, el cual se asocia con importantes desventajas como alteraciones fisiológicas, potenciación de otras enfermedades como el cáncer, la osteoartrosis, alteraciones de la conducta y la que tal vez sea la más importante para los propietarios, la alteración adversa del nexo humano-animal. La enfermedad degenerativa articular es una causa muy importante de dolor crónico. Hay enfermedades como las neoplasias, el cáncer duele, enfermedad periodontal, enfermedades de boca duelen, algunas que vemos y otras que no vemos causan dolor. Entonces lo importante es la detección y tratamiento. El dolor, desde el punto de vista temporal, en algún momento se dividió en dolor agudo y en dolor crónico. Y entonces ese paso puntual de agudo a crónico es el concepto que se conoce como cronificación. Cuando el dolor agudo se convierte en dolor crónico. Hoy en día ya no hablamos de dolor agudo, hablamos de dolor adaptado, ya no hablamos de dolor crónico, hablamos de dolor mal adaptado. Y ese paso, ese switch que ocurre en el sistema nervioso de los animales y también en nosotros los humanos es lo que estamos terminando de entender, pero sobre todo entender los mecanismos que lo provocan y cómo yo puedo evitarlo. Porque estamos hablando que si, por ejemplo, en un evento quirúrgico absolutamente electivo, como sería una ovaristerectomía, que es algo del día a día en la práctica veterinaria, y no se diseña una estrategia analgésica correcta, esa perrita a la que no le dolía nada en su vida, se pueden convertir en un paciente con dolor crónico después de pasar por las manos de un veterinario. Y eso no se vale, porque se supone que vienen al veterinario a que no le duelan las cosas. Entonces, entender este mecanismo se ha convertido en algo fundamental en la medicina veterinaria. La cronificación del dolor es un tema muy complicado porque se produce un dolor neuropático que se llama, que es el recuerdo del dolor. Y es complicado de detectar porque no tenemos escalas validadas para la detección del dolor neuropático en gatos, con lo que tenemos que hacer es, ante un dolor que no remite o una sospecha de ese dolor neuropático, tratar. Y hay tratamientos que son de primera línea, como es la gabapentina, para el manejo del dolor neuropático. Entonces, ante la duda, tratar y valorar la evolución. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. El sector agroalimentario en Argentina ha transitado un proceso de cambios en el modelo de gestión. Y en este segmento de Saber Rural, especialistas nos cuentan de qué manera. Los avances tecnológicos registrados en el sector primario de la cadena agroalimentaria
se han visto reflejados en la adopción de maquinarias, insumos y formas de manejo que permitieron mejorar significativamente los volúmenes de producción. Estos cambios se han acompañado en el aspecto administrativo de la empresa agropecuaria, con nuevos modelos de gestión que fomentaron la renovación de viejos esquemas en la forma de hacer negocios. Hoy en día hay que tener una mirada 360 sobre la empresa agropecuaria. Me parece de que se le han agregado nuevos condimentos a esta ensalada y bueno, tanto el responsable de esa empresa agropecuaria, el líder de esa empresa agropecuaria va a tener que tener en cuenta más cosas porque el mundo demanda también más cosas. Entonces, uno podía pensar que antes era la rentabilidad o el giro de los activos o la eficiencia, y hoy la verdad que la conexión, la tecnología, la sustentabilidad, el relacionamiento con el medio social pasan a ser nuevas variables que hay que tener en cuenta en la gestión, que parecen no ser económicas, pero hoy en día tener un campo con trazabilidad, con medición de huella, te va a permitir en el futuro abrir nuevas puertas comerciales y que en definitiva eso va a redundar también en rentabilidad. Nosotros lo que tratamos de apuntar es a la construcción de un cuadro de mando, ¿no? Y en ese sentido tenemos que respetar de alguna manera a los creadores, o tratamos de hacerlo, a Kaplan y Norton, que han planteado que hay perspectivas, que no solamente debemos dedicarnos a la perspectiva económica, en donde obviamente vamos a encontrar indicadores como el margen bruto de las distintas actividades, como las rentabilidades tanto del activo como del patrimonio neto, es decir, resultados económicos puros o mismo cuestiones financieras, ¿no? Indicadores que representen la liquidez de la empresa, que es compleja justamente en una producción ganadera que vende y liquida de vez en cuando y que gasta todo el tiempo y eroga todo el tiempo, pero también, respetando un poco la lógica de Kaplan y Norton, vamos a otras perspectivas, la perspectiva de procesos internos, la perspectiva de mercados, y ahí hay, o la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y de la sustentabilidad o sostenibilidad, y eso nos lleva a tener que incluir otro tipo de indicadores que de alguna manera nos adelanten lo que puede pasar en la empresa, digamos, hacia el futuro. Ser una explotación certificada te abre nuevas posibilidades en el presente y posiblemente en el futuro sea excluyente. Así que me parece que respondiendo a tu pregunta, como siempre la gestión día a día se va complejizando, la tecnología viene para ayudarnos a solucionar varias cosas, pero tenemos que tener la habilidad de incorporar nuevas herramientas en este nuevo escenario. La planificación de la empresa pecuaria debe contemplar el manejo de información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio con un control de la estructura de costos. El sector productivo agropecuario está adoptando herramientas que faciliten las tareas de planificación productiva y el estudio del impacto de decisiones de la gestión empresarial. Básicamente estamos hablando de un sinnúmero de plataformas, de opciones tecnológicas, de conexión, de trazabilidad, de medición de huella. Hay tantos proveedores de distinta índole y cada uno tendrá más simpatía o menor con otro, encuentra la forma de aportarle valor al productor agropecuario. Entonces el productor tiene que estar atento, abrir la tranquera a lo que antes era exclusivamente un asesor agronómico, hoy pasa a ser alguien que le va a ir a asesorar tecnológicamente, con una plataforma, con una opción de conexión, de conectividad, y me parece de que esas son las nuevas cosas que aparecen, ¿no? Hoy en día hay aplicaciones y el productor lo está viendo que te permite monitorear tus posibilidades de fijación de precio y promediar un precio sobre tu producción que esté por encima del promedio lineal, porque a partir de inteligencia artificial se dan órdenes de venta y disposiciones. Es decir, hay un sinnúmero de herramientas que un productor puede acercarse, escucharlas, verlas, que lo pueden ayudar a gestionar mejor.
Nosotros tenemos un centro de soluciones, un centro de operaciones donde tenemos equipo, ingenieros agrónomos, monitoreadores, y esa información hay que procesarla en algún momento porque la información se genera y nos tapa, pero lo importante es medirla, poder analizarla, para eso estamos nosotros, y esa información poder traducirla a palabras fáciles para que las acciones que tengamos sean concretas y que podamos capturar algo de ese valor que nos genera la información. Las máquinas todo el tiempo están censando, están monitoreando y cada vez más tiempo están conectadas. En el momento desde nuestro escritorio podemos ver la máquina trabajando en tiempo real. Esa información que nos está llegando, hay un momento que hay que sentarse, reunirse y ver qué provecho le sacamos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.